El sol del mediodía golpeaba sin piedad sobre la hacienda El Mirador, donde el oro brillaba en cada ventana y el poder se respiraba en cada corredor de mármol. Las empleadas limpiaban los últimos vestigios del almuerzo familiar cuando alguien tocó la puerta principal con golpes tímidos pero persistentes. El sonido reverberó por los pasillos como un eco de esperanza en un palacio de cristal. Doña Carmen, la administradora de la casa, caminó con prisa hacia la entrada. Sus zapatos de cuero italiano resonaban contra el suelo pulido como martillo sobre cristal, cada paso marcando el ritmo de una autoridad que había construido a base de desprecio hacia quienes consideraba inferiores. Al abrir la pesada puerta de caoba, encontró a una mujer de unos 40 años, vestida con ropa sencilla pero limpia, sosteniendo una pequeña bolsa de tela entre sus manos callosas por el trabajo duro. «Disculpe, señora», dijo la visitante con voz suave, casi musical. «Creo que se me quedó algo aquí ayer cuando vine a entregar las verduras para la cocina. Solo necesito revisar si lo dejé en...» «¿Cómo que se te quedó algo?», la interrumpió Carmen bruscamente, mirándola de arriba abajo con el desdén reservado para quienes no pertenecían a su círculo social. «Las entregas se hacen por la puerta de servicio. Esta es la entrada principal, reservada para personas de importancia». Lucía bajó la cabeza, sintiendo el peso de las miradas que se acumulaban a su alrededor como nubes de tormenta. Sus mejillas se enrojecieron con la vergüenza de ser señalada como una intrusa en un lugar donde solo había venido a trabajar honestamente. Otras empleadas se habían acercado desde diferentes rincones de la casa, atraídas por el tono altivo de Carmen, formando un círculo de rostros duros y juiciosos que la examinaban como si fuera un espécimen extraño. El ama de llaves, María José, una mujer de 50 años que había dedicado su vida a servir a los ricos y despreciar a los pobres, cruzó los brazos y suspiró con desdén teatral. Su uniforme impecable contrastaba violentamente con la ropa humilde de Lucía, creando una división visual que parecía un abismo social insalvable. «¿Quién metió a esa mujer a la casa?», preguntó María José con voz alta y despreciativa, como si Lucía fuera invisible, como si no tuviera oídos para escuchar o corazón para sentir el veneno de sus palabras. «Don Ricardo no permite que cualquier persona entre por aquí. Esta gente siempre busca pretextos para meterse donde no les corresponde». Las palabras cayeron como piedras afiladas sobre el corazón de Lucía. Durante toda su vida había trabajado con honestidad inquebrantable y respeto hacia todos, había enseñado a niños con amor incondicional, había cuidado a enfermos sin esperar recompensa. Pero en ese momento se sintió como una intrusa en su propia piel, como si su presencia fuera un pecado imperdonable. Las voces se alzaron a su alrededor, creando un coro despiadado de desprecio que la envolvía como una tormenta implacable. Los comentarios se multiplicaban: «Esta gente siempre anda buscando limosna, seguro vino a robar algo, como se atreve a tocar la puerta principal, deberían llamar a la policía antes de que se lleve algo valioso». «Señora, yo solo», intentó explicar Lucía con voz quebrada, pero su explicación se perdió entre los murmullos de reprobación que crecían como olas furiosas contra un acantilado. «Trabajo vendiendo verduras, y ayer cuando entregué el pedido, creo que se me cayó». «No nos interesan tus excusas», la cortó María José con crueldad refinada. «Gente como tú siempre tiene alguna historia inventada». Carmen hizo una seña imperativa al jardinero, un hombre corpulento que se acercó con pasos firmes y determinados. Sus manos ásperas ya extendidas para cumplir la orden silenciosa de remover a la intrusa del sagrado territorio de los privilegiados. En ese momento de humillación absoluta, cuando las manos del jardinero se acercaban amenazadoras hacia ella y Lucía sentía que el suelo se abría bajo sus pies, un sonido cambió todo el curso de la historia. Pasos pequeños y rápidos bajaron corriendo por la escalera principal de mármol, seguidos de una voz infantil que cortó el aire venenoso como un rayo de luz divina. «Papá. Papá. Es ella». Un niño de 8 años, con cabello dorado como el trigo maduro y ojos brillantes como esmeraldas recién pulidas, corrió directo hacia Lucía con una determinación que sorprendió a todos los presentes.
Sus pequeños pies descalzos golpeaban el suelo de mármol con la urgencia de quien ha encontrado algo que había estado buscando desesperadamente. Sus pequeños brazos se extendieron hacia la mujer humillada, y sus palabras salieron como una cascada de emoción pura, cristalina, que purificó instantáneamente el aire contaminado de desprecio. Es la que me salvó la vida. El silencio cayó sobre la entrada como una manta pesada y sagrada. Todos los rostros se congelaron en expresiones de shock absoluto, las manos quedaron suspendidas en el aire como estatuas de sal, y hasta el viento pareció contener la respiración ante la magnitud de la revelación. Las empleadas que segundos antes escupían veneno ahora parecían haberse tragado sus propias lenguas. Lucía miró al niño con ojos llenos de reconocimiento gradual y ternura infinita, mientras las lágrimas comenzaban a formarse en sus párpados como perlas de liberación. Su corazón, que había estado encogido por la humillación, comenzó a expandirse lentamente al comprender que el destino había tejido un encuentro imposible. Don Ricardo Mendoza apareció en lo alto de la escalera como una aparición majestuosa, su figura imponente enmarcada por los rayos de sol dorado que entraban por el vitral emplomado. Su rostro, siempre sereno y controlado como el de un emperador romano, mostró por primera vez en meses una expresión de sorpresa genuina mezclada con una esperanza que había estado sepultada bajo capas de desesperación. La transformación fue instantánea y total, los verdugos se convirtieron en testigos mudos de un milagro, la víctima se reveló como heroína. Y el niño que había permanecido mudo durante meses encontró su voz precisamente en el momento en que era necesaria para hacer justicia. 6 meses antes de ese encuentro que cambiaría vidas para siempre, en el pequeño pueblo de San Rafael donde las casas se apretujaban unas contra otras como hermanas en busca de calor, Lucía Morales colgaba la ropa húmeda en una cuerda que se extendía entre 2 árboles cuyas sombras ya no ofrecían el refugio de años mejores. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo duro pero nunca amargadas por la adversidad, se movían con precisión mecánica mientras su mente vagaba por los recuerdos que la atormentaban cada amanecer como fantasmas benevolentes. La rutina matutina había sido la misma durante los últimos 8 meses, levantarse antes del alba, preparar el desayuno con los ingredientes que la caridad de su hermana Elena permitía, tender la ropa que había lavado la noche anterior, y luego enfrentar otro día de búsqueda infructuosa de trabajo estable en un mundo que parecía haberse olvidado de que las mujeres de 40 años también tenían sueños, aspiraciones y la desesperada necesidad de sentirse útiles. Había sido maestra en la escuela local durante 15 años luminosos. Años en los que su aula se convertía cada mañana en un universo de posibilidades donde niños de familias humildes aprendían que la educación era la llave maestra que podía abrir cualquier puerta cerrada por la pobreza. Sus estudiantes la adoraban no solo por su paciencia infinita, sino por su habilidad mágica para hacer que las matemáticas parecieran juegos y que la historia cobrara vida como una película emocionante. Pero los recortes presupuestales llegaron como una plaga bíblica, devastando el sistema educativo rural con una crueldad sistemática que no distinguía entre vocaciones genuinas y empleos burocráticos. Su puesto desapareció como arena entre los dedos, llevándose consigo no solo su sustento económico, sino también su identidad profesional, su propósito de vida, y la estructura que había dado significado a sus días durante una década y media. Su esposo, Miguel, había sido el ancla emocional que la mantenía firme durante la tormenta de la pérdida laboral. Trabajador incansable en las minas de cobre que alimentaban la economía regional, Miguel regresaba cada noche con las manos negras de tierra y los ojos brillantes de planes para el futuro. Hablaban de abrir una pequeña tienda, de viajar a la capital cuando se jubilara, de disfrutar juntos los años dorados que se habían ganado con décadas de esfuerzo y sacrificio mutuo. El derrumbe que se llevó a Miguel junto con otros 6 hombres buenos llegó un martes cualquiera, transformando para siempre la definición que Lucía tenía de las palabras esperanza y futuro. Los representantes de la compañía minera llegaron con flores baratas y cheques que pretendían poner precio al valor de una vida humana, como si el amor de 20 años pudiera liquidarse con números fríos en un papel oficial. La casa donde vivía ahora no llevaba su nombre en ningún documento.
La pequeña cabaña de 2 habitaciones y techos que goteaban cuando llovía pertenecía a su hermana Elena, quien la había acogido con esa mezcla peculiar de amor familiar y resentimiento económico que caracteriza a quienes se ven obligados a ser generosos cuando sus propios recursos son limitados. Elena trabajaba limpiando casas de familias de clase media en el pueblo vecino, un trabajo que requería que saliera antes del amanecer y regresara después del anochecer, dejando a Lucía sola durante largas horas con sus pensamientos y la sensación creciente de ser una carga para la única persona que le quedaba en el mundo. Cada día, Lucía sentía el peso invisible pero real de depender de la caridad de otros para sobrevivir. Cada bocado de comida que no había pagado, cada noche que dormía bajo un techo que no era suyo, cada vez que Elena suspiraba con cansancio al llegar del trabajo, se convertían en recordatorios dolorosos de cuán lejos había caído desde los días en que tenía su propia casa, su propio trabajo, su propia vida. Lucía, los huevos de las gallinas están listos, le gritó Elena desde la cocina una mañana, con ese tono neutro que había adoptado para evitar sonar ni demasiado cariñosa ni demasiado fría. Ve a recogerlos antes de que se enfríe el día. Lucía sintió en silencio y caminó hacia el pequeño gallinero que Miguel había construido años atrás durante una de sus visitas. Sus manos temblaron ligeramente al tocar la madera áspera y desgastada, recordando con precisión cinematográfica cómo él solía silbar melodías inventadas mientras trabajaba, cómo sus ojos se iluminaban con chispas de alegría genuina cuando hablaba de los planes grandiosos que tenían para la jubilación que nunca llegó. Ahora el futuro era un concepto abstracto, una idea nebulosa que se desvanecía cada vez que intentaba darle forma concreta. Lucía vivía día a día, aceptando trabajos esporádicos que aparecían como oasis en el desierto de la necesidad económica, limpiar casas durante ausencias de las empleadas regulares, cuidar niños cuyos padres tenían emergencias familiares, vender verduras que cultivaba en el pequeño huerto trasero de Elena, coser ropa que las vecinas le encargaban para eventos especiales. Cada peso que ganaba con sus manos era una pequeña victoria contra la desesperanza que la acechaba como una sombra persistente, pero también un recordatorio constante de cuán precaria se había vuelto su existencia. Los trabajos llegaban sin regularidad, sin garantías, sin la dignidad de un salario fijo que permitiera planificar más allá de la próxima comida. Por las tardes, cuando el sol comenzaba su descenso majestuoso tras las montañas que rodeaban el valle como gigantes protectores, Lucía emprendía su peregrinaje diario al cementerio del pueblo. El camino de tierra serpenteaba entre casas humildes y jardines cuidados con amor pero no con dinero, llevándola hasta el lugar donde Miguel descansaba bajo una cruz de madera que ella misma había tallado con ayuda del carpintero local. Se sentaba junto a la tumba modesta y le contaba sobre su día con la misma intimidad que habían compartido durante 20 años de matrimonio. Le hablaba sobre las pequeñas alegrías que encontraba en los abrazos de los niños que cuidaba, sobre las preocupaciones que la mantenían despierta durante las noches sin luna, sobre los sueños que se negaba a abandonar completamente a pesar de las circunstancias adversas. No sé cómo seguir, Miguel, susurraba durante esas conversaciones unilaterales que la consolaban más que cualquier terapia profesional, acariciando la madera rugosa de la cruz como si fuera el rostro del hombre que había amado. A veces siento que me estoy desvaneciendo, como si fuera invisible para el mundo, como si mi vida ya no tuviera propósito ni significado. Lo que Lucía no sabía, mientras se perdía en la melancolía de esas tardes solitarias, era que su invisibilidad estaba a punto de romperse de la manera más inesperada y dramática imaginable. Que en pocos días, una decisión espontánea de ayudar a un desconocido en peligro cambiaría no solo el curso de su propia existencia, sino también la de toda una familia que vivía en un mundo completamente diferente al suyo. El viento sopló esa tarde con una fuerza inusual, llevándose las hojas secas del otoño temprano y trayendo consigo el aroma prometedor de la lluvia que se acercaba desde las montañas. Lucía cerró los ojos y respiró profundamente, permitiendo que el aire fresco llenara sus pulmones con una esperanza que no sabía explicar. Sin sospechar que el destino ya estaba tejiendo los hilos dorados de un encuentro que transformaría su vida de maneras que ni en sus sueños más optimistas había imaginado.
En las habitaciones superiores de la hacienda El Mirador, donde el lujo se respiraba en cada fibra de las cortinas de seda y se reflejaba en cada superficie pulida hasta la perfección, Nicolás Mendoza se sentaba junto a la ventana de su habitación, mirando los campos dorados que se extendían hasta el horizonte como un mar inmóvil de prosperidad heredada. Sus ojos verdes, que una vez brillaron con la alegría desbordante y la curiosidad insaciable propias de un niño de 8 años. Ahora parecían lagos profundos donde el silencio había echado raíces como plantas acuáticas que crecen en la oscuridad. La habitación que lo rodeaba era un testimonio del amor desesperado de un padre que había intentado compensar la ausencia emocional de su hijo con objetos materiales cada vez más costosos y elaborados. Juguetes importados de Europa se amontonaban en estantes de caoba sin haber sido tocados, libros de cuentos con ilustraciones exquisitas permanecían cerrados sobre el escritorio de roble. Y una colección de soldaditos de plomo pintados a mano formaba batallones silenciosos que jamás habían participado en las guerras imaginarias que deberían haber llenado las tardes de cualquier niño normal. Don Ricardo observaba a su único heredero desde el umbral de la puerta, sintiendo como el corazón se le encogía como un puño cerrado cada vez que contemplaba esa expresión vacía que había reemplazado la vitalidad que una vez caracterizó a su hijo. Habían pasado 4 meses desde el accidente que cambió todo, 4 meses desde que Nicolás había dejado de hablar, de reír, de ser el niño vibrante que llenaba la casa con su energía contagiosa y sus preguntas infinitas sobre el funcionamiento del mundo. Los recuerdos del niño que había sido atormentaban a Ricardo con la persistencia de fantasmas benevolentes. Recordaba cómo Nicolás solía correr por los pasillos de mármol con los brazos extendidos, pretendiendo ser un avión que exploraba territorios desconocidos. Recordaba las mañanas cuando despertaba encontrando dibujos que su hijo había deslizado bajo la puerta de su habitación durante la noche, representaciones coloridas de familias felices, casas con jardines llenos de flores, perros que corrían libre por campos verdes. Doctor Herrera, necesito que me diga la verdad absoluta, susurró Ricardo al psiquiatra que había venido desde la capital por 5ª vez ese mes. Un hombre de barba gris y ojos cansados que había dedicado 30 años de su vida profesional a desentrañar los misterios de la mente humana. Mi hijo volverá a ser el mismo algún día, o esto es permanente. El doctor Herrera ajustó sus anteojos de carey y suspiró con el peso de quien ha visto demasiados casos difíciles y sabe que la mente humana puede ser tanto infinitamente resiliente como inexplicablemente frágil. Su experiencia le había enseñado que la psique infantil, especialmente cuando se enfrenta a traumas severos, podía reaccionar de maneras impredecibles que desafiaban tanto la lógica médica como las expectativas paternas más desesperadas. Señor Mendoza, los estudios neurológicos más exhaustivos que hemos realizado indican que Nicolás no presenta ningún tipo de daño físico o neurológico, explicó el doctor con la paciencia de quien había repetido diagnósticos similares cientos de veces. Los escáneres cerebrales son completamente normales, sus reflejos son apropiados para su edad, su capacidad auditiva está intacta. Esto es puramente emocional, un mecanismo de defensa que su mente inconsciente ha activado para protegerlo de procesar una experiencia que considera demasiado abrumadora para enfrentar conscientemente. Ricardo cerró los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos, sintiendo la frustración familiar de quien tiene el poder económico para resolver casi cualquier problema pero se encuentra completamente impotente ante el sufrimiento de lo que más ama en el mundo. Había gastado una fortuna que habría sido suficiente para construir un hospital completo en los mejores especialistas del país y del extranjero. Psiquiatras infantiles de renombre internacional, psicólogos especializados en trauma, neurólogos que habían escrito libros sobre casos excepcionales, terapeutas de arte, musicoterapeutas, especialistas en terapia con animales, hasta un chamán que había llegado recomendado por la desesperación de una madre cuyo hijo había pasado por una experiencia similar. Todos habían examinado a Nicolás sin encontrar una llave maestra que pudiera abrir la puerta herméticamente cerrada de su silencio voluntario. La única pista que tenían para guiar sus esfuerzos terapéuticos era extraña, fragmentaria y desconcertante como un acertijo sin solución aparente.
Una noche, exactamente 3 semanas después del accidente, Ricardo había sido despertado por sonidos provenientes de la habitación de su hijo. Al acercarse silenciosamente a la puerta, había escuchado a Nicolás hablar en sueños con una claridad y una desesperación que helaron la sangre del padre. Sus palabras fueron cristalinas, cargadas de una emoción que no había mostrado desde el incidente. La mujer del pañuelo rojo, la mujer del pañuelo rojo me ayudó, no se vaya, por favor no se vaya. Cuando Ricardo le preguntó al día siguiente sobre esas palabras, con la delicadeza de quien maneja vidrio roto, Nicolás simplemente lo miró con esos ojos verdes brillantes que parecían contener secretos demasiado grandes para un alma tan pequeña, asintió con una intensidad que era casi adulta, pero no pronunció ni una sílaba más. Era como si tuviera acceso a un mundo interior rico y complejo, pero hubiera perdido completamente la capacidad o la voluntad de compartirlo con el mundo exterior. Desde entonces, Nicolás había desarrollado una obsesión artística que era tan fascinante como preocupante. Dibujaba compulsivamente, durante horas, la misma imagen con variaciones menores pero consistencia temática, una figura femenina con algo rojo cubriéndole la cabeza, siempre cerca del agua. Siempre con los brazos extendidos en un gesto que podía interpretarse como protección, salvación o despedida. Los dibujos se acumulaban en su escritorio como evidencia de una memoria que se negaba a desvanecerse pero también se resistía a ser verbalizada. Cada ilustración mostraba más detalles, el agua tenía corrientes específicas, la mujer tenía rasgos faciales que se repetían con precisión sorprendente. El fondo incluía elementos naturales que sugerían un lugar específico más que una representación genérica. ¿Quién es esa mujer, Nicolás?, le preguntaba Ricardo cada noche antes de dormir, sentándose al borde de la cama con la paciencia infinita del amor paternal. Si me dices quién es, podemos buscarla juntos. Podemos encontrarla y agradecerle lo que hizo por ti. Podemos traerla aquí para que veas que está bien, que está segura. Pero Nicolás solo asentía con esa intensidad que se había vuelto su marca registrada y regresaba inmediatamente a su mundo de silencio, donde las palabras se habían convertido en criaturas salvajes y esquivas que se negaban a salir de la jaula dorada de su mente torturada. Las empleadas de la casa habían aprendido a caminar en puntas de pie alrededor del niño, como si el ruido pudiera romper algo más dentro de él que ya estaba irreparablemente dañado. Sus conversaciones se reducían a susurros cuando él estaba presente, y habían desarrollado un sistema de comunicación por gestos que transformaba la casa en un teatro silencioso donde todos eran actores representando papeles de cuidadores en una tragedia sin desenlace aparente. Su institutriz, señorita Ana, una mujer de mediana edad que había dedicado su vida profesional a la educación de niños de familias privilegiadas, había agotado su arsenal completo de estrategias pedagógicas y terapéuticas. Había intentado juegos diseñados para estimular la comunicación verbal, sesiones de música que habían funcionado con otros niños traumatizados, terapia artística que iba más allá de los dibujos obsesivos. Incluso había traído cachorros de perro esperando que la terapia con animales pudiera despertar alguna respuesta emocional. Nada funcionaba. Era como si Nicolás hubiera construido una fortaleza invisible e impenetrable alrededor de su mundo interior, permitiendo que la vida continuara a su alrededor pero manteniéndose completamente desconectado de ella. La casa que una vez resonó con risas infantiles, gritos de alegría, y el caos hermoso de la niñez, ahora se sumía en un silencio sepulcral que parecía crecer y expandirse como niebla espesa que invade cada rincón. Ricardo veía como su imperio, construido con décadas de esfuerzo implacable y determinación férrea, se volvía completamente vacío y sin significado sin la voz de su único heredero llenando los espacios con vida y futuro. El río San Miguel corría con más fuerza de lo habitual esa mañana dorada de marzo, hinchado por las lluvias torrenciales de la semana anterior que habían convertido las montañas circundantes en fuentes generosas que alimentaban las corrientes con una violencia poética. Las aguas turbias arrastraban ramas enteras, piedras del tamaño de puños cerrados.
y hojas que danzaban en la superficie como confesiones escritas por la naturaleza en un idioma que solo los que han conocido la pérdida pueden comprender completamente. Lucía caminaba por el sendero serpenteante que bordeaba la ribera con pasos lentos y meditativos. Regresando del mercado matutino del pueblo con una canasta de mimbre medio vacía que reflejaba tanto la escasez de su bolsillo como la realidad económica que se había convertido en el telón de fondo constante de su existencia. Las ventas habían sido particularmente escasas ese día, apenas 3 tomates, un manojo de cilantro, y 2 chiles que no habían sido suficientes para comprar más que un poco de arroz y frijoles para la cena de esa noche. Su mente vagaba entre pensamientos melancólicos sobre facturas sin pagar y la necesidad urgente de encontrar trabajo más estable. Cuando el sonido violento de cascos galopando contra la tierra húmeda la sacó bruscamente de sus reflexiones económicas. Un caballo negro magnífico, de esos que solo podían pertenecer a familias de recursos abundantes, corría sin jinete por el camino polvoriento, con los ojos blancos de pánico absoluto, las crines al viento como banderas de desesperación, y la silla de montar costosa torcida peligrosamente sobre su lomo sudoroso. La imagen era tan inesperada y alarmante que Lucía inmediatamente comprendió que algo había salido terriblemente mal en algún lugar cercano. Su instinto maternal, desarrollado durante años de ser maestra y cuidar niños ajenos como si fueran propios, se activó instantáneamente como un radar emocional que detecta peligro infantil a distancias considerables. Lucía dejó caer su canasta sin pensarlo 2 veces, permitiendo que los pocos tomates rodaran por el sendero como pelotas rojas que marcaban el momento exacto en que su vida ordinaria se transformaría en algo extraordinario. Corrió hacia la dirección de donde venía el animal enloquecido, siguiendo las huellas profundas que las herraduras habían dejado en el barro blando de la orilla. Pistas que llevaban directamente hacia las aguas peligrosas del río crecido. Entonces lo escuchó con una claridad que traspasó su corazón como una flecha, un grito débil, ahogado, desesperado, que llegaba desde el centro mismo del río donde la corriente era más traicionera y mortal. ¡Ayuda! Por favor, alguien ayúdeme. La voz era inequívocamente infantil, cargada de un terror que ningún niño debería experimentar jamás. Sus ojos se enfocaron desesperadamente en la superficie turbulenta del agua, escrutando entre las olas y los objetos flotantes hasta que finalmente lo vio, un niño de cabello dorado como el trigo maduro bajo el sol. Atrapado entre las ramas gruesas de un árbol caído, luchando desesperadamente por mantener la cabeza fuera del agua que parecía decidida a reclamarlo como víctima de su furia primaveral. La corriente lo empujaba hacia abajo con cada ola que pasaba, y sus pequeños brazos comenzaban a mostrar signos de fatiga extrema que indicaban que el tiempo se agotaba rápidamente. Era evidente que el niño había estado luchando por su vida durante varios minutos, y que sus fuerzas se desvanecían tan rápidamente como arena en un reloj desesperado. Lucía no calculó riesgos, no consideró sus propias limitaciones físicas, no pensó en las posibles consecuencias de lanzarse a un río crecido cuando ella misma no era una nadadora experta. Su respuesta fue completamente instintiva, impulsada por esa fuerza primitiva que hace que las madres levanten automóviles para salvar a sus hijos. Se quitó los zapatos de un tirón violento. Se ajustó firmemente el pañuelo rojo que llevaba anudado en la cabeza como protección contra el sol matutino, y se lanzó al agua helada sin dudar un segundo. La corriente era mucho más fuerte de lo que había imaginado desde la orilla. Sus músculos, debilitados por meses de mala alimentación y el estrés constante de la inseguridad económica, lucharon valientemente contra la fuerza implacable del río que parecía determinado a reclamar no una sino 2 víctimas en lugar de permitir que alguna escapara de su abrazo mortal. Tranquilo, niño. Ya voy por ti. Resiste un poco más. Gritó con toda la fuerza de sus pulmones, tragando agua salada y fría mientras nadaba con brazadas desesperadas que combinaban técnica rudimentaria con determinación absoluta. Cada metro que avanzaba hacia el niño atrapado requería un esfuerzo sobrehumano. La corriente la empujaba constantemente hacia la orilla equivocada,
las ramas sumergidas amenazaban con enredarse en su ropa y el frío del agua comenzaba a entumecerle los músculos de manera peligrosa. Cuando finalmente llegó hasta él, Nicolás estaba al borde absoluto del pánico total que precede a la pérdida de conciencia. Sus pequeños dedos, blancos por la presión desesperada, se aferraban a una rama que amenazaba con romperse en cualquier momento bajo el peso combinado de su cuerpo y la fuerza implacable de la corriente. Sus ojos verdes, enormes por el terror, reflejaban una desesperación que trascendía su edad cronológica y lo conectaba directamente con el instinto más primitivo de supervivencia. «No me sueltes», susurró con voz quebrada que apenas era audible sobre el rugido ensordecedor del agua. «Por favor, no me sueltes. Tengo miedo». «Nunca», prometió Lucía con una determinación que parecía fluir desde lo más profundo de su alma maternal, rodeándolo con sus brazos como un escudo humano contra la furia del río. «Nunca te voy a soltar. Te lo juro por todo lo que es sagrado en este mundo». La lucha épica por salir del río se convirtió en una batalla entre la voluntad humana y las fuerzas implacables de la naturaleza. Lucía usó cada gramo de fuerza que le quedaba en su cuerpo debilitado, cada recuerdo poderoso de Miguel que la motivaba a no rendirse jamás. Cada oración desesperada que había aprendido de su madre durante la infancia para mantener a ambos a flote contra corrientes que parecían diseñadas específicamente para separarlos. Sus piernas pateaban con movimientos que eran más instinto que técnica, sus brazos se movían en brazadas que combinaban natación rudimentaria con pura fuerza de voluntad. Y su mente se concentraba únicamente en una meta singular, llevar a ese niño desconocido a la seguridad de la orilla, sin importar el costo personal que eso pudiera representar para ella. Cuando finalmente llegaron a tierra firme después de lo que pareció una eternidad de lucha acuática, los dos cayeron sobre la tierra húmeda como náufragos que han encontrado una isla desierta después de días perdidos en el océano. Tosían violentamente, escupiendo agua que había entrado en sus pulmones, temblando incontrolablemente por una combinación de frío extremo, agotamiento físico y la descarga emocional que sigue a cualquier experiencia cercana a la muerte. Nicolás se aferró a Lucía como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta que continuaba rugiendo en su mente traumatizada, y ella lo meció suavemente contra su pecho, tarareando una canción de cuna que su propia madre le cantaba cuando era una niña pequeña que necesitaba consuelo después de pesadillas nocturnas que parecían demasiado reales para ser solo sueños. «¿Cómo te llamas, niño?», preguntó con voz suave como terciopelo, apartando mecánicamente el cabello mojado de la frente del niño mientras trataba de evaluar si había sufrido alguna herida durante la experiencia traumática. «¿Dónde vives? ¿Hay alguien que te esté buscando ahora mismo?». Pero Nicolás no pudo responder a ninguna de esas preguntas perfectamente razonables. El shock psicológico del trauma había comenzado a hacer efecto con la precisión de un mecanismo de relojería emocional, sus ojos se perdieron en un punto fijo del horizonte que solo él podía ver. Y su cuerpo se tensó como si siguiera luchando contra corrientes invisibles que existían únicamente en los recuerdos que su mente se negaba a procesar completamente. Lucía reconoció inmediatamente los signos del trauma severo porque había visto reacciones similares en algunos de sus estudiantes que habían pasado por experiencias difíciles en sus hogares. Sabía instintivamente que presionar al niño para que hablara en ese momento podría causar más daño psicológico. Así que decidió ofrecerle algo tangible que pudiera funcionar como ancla emocional en los días difíciles que seguramente vendrían. Se quitó cuidadosamente el pañuelo rojo de la cabeza, una prenda simple de algodón que había pertenecido a su madre y que ella llevaba siempre como conexión con los recuerdos felices de su infancia. Con gestos deliberadamente lentos y maternales, lo puso alrededor del cuello del niño como un talismán protector contra el frío físico y emocional que lo amenazaba. «Este pañuelo te va a proteger», le susurró con la misma voz que había usado durante años para consolar a estudiantes que llegaban a su aula cargados de tristezas familiares. «Cuando te sientas asustado, cuando tengas pesadillas, cuando sientas que estás solo en el mundo, solo tócalo y recuerda que alguien te cuida desde lejos, que alguien en algún lugar se preocupa por tu bienestar, ¿sí?». A lo lejos,
penetrando el aire tranquilo de la tarde como campanas de emergencia, se escucharon voces múltiples que gritaban un nombre con la desesperación característica de quienes han perdido algo infinitamente valioso. Nicolás. Nicolás. Contesta si puedes escucharnos. Lucía supo inmediatamente que el rescate oficial estaba acercándose rápidamente por el sendero. El sonido de caballos galopando, perros ladrando, y voces de hombres coordinando esfuerzos de búsqueda llenaba el aire con la urgencia de una operación que probablemente había estado en progreso durante horas. Se levantó lentamente, con movimientos deliberados que no querían alarmar más al niño que había comenzado a mostrar signos de estabilización emocional. Miró una vez más al pequeño que seguía en estado de shock pero que ahora respiraba con más regularidad, y tomó la decisión espontánea de desaparecer entre los árboles sin esperar reconocimiento, gratitud, o siquiera la oportunidad de saber si el niño se recuperaría completamente de la experiencia traumática. Su instinto le decía que su presencia durante la llegada de los rescatistas podría complicar una situación que ya era suficientemente traumática para el niño. Además, como mujer de clase trabajadora sin conexiones sociales significativas, sabía que su testimonio sobre lo que había pasado probablemente sería considerado menos confiable que las versiones que construirían quienes tenían poder económico y social. No sabía que acababa de salvar al heredero único de la familia más poderosa de toda la región, el niño cuyo destino determinaría el futuro de miles de empleados, cientos de familias campesinas y docenas de negocios que dependían de las decisiones económicas de su padre. No sabía que su acto espontáneo de bondad humana reverberaría a través de los meses siguientes como ondas concéntricas en un estanque tranquilo, tocando vidas de maneras que ni en sus sueños más optimistas podría haber imaginado. Solo sabía, con la certeza simple y poderosa que caracteriza a las personas genuinamente buenas, que un niño había necesitado ayuda desesperadamente, y que ella había estado en el lugar correcto en el momento preciso para dársela sin calcular costos o beneficios personales. El pañuelo rojo se convirtió en el único testigo silencioso de un heroísmo anónimo que cambiaría dos vidas para siempre, conectándolas a través de un objeto simple que llevaba consigo todo el poder simbólico del amor incondicional que no espera recompensa ni reconocimiento. En el vestíbulo majestuoso de la hacienda El Mirador, donde los mármoles italianos reflejaban la luz como espejos de agua cristalina y los candelabros de cristal francés colgaban como constelaciones domésticas, el tiempo parecía haberse detenido con la precisión de un reloj roto en el momento más crucial de su existencia. Cada segundo se estiraba como miel dorada, cargado de una tensión emocional que transformaba el aire mismo en algo denso y sagrado. Don Ricardo bajó la escalera principal lentamente, cada paso resonando en el silencio expectante con la solemnidad de una procesión religiosa. Su figura imponente, acostumbrada a comandar respeto instantáneo en salas de juntas y negociaciones millonarias, ahora temblaba ligeramente con una vulnerabilidad que nunca había permitido que otros vieran. Sus manos, que habían firmado contratos que movían montañas y construían imperios, se aferraban al pasamanos de caoba como si necesitara apoyo físico para procesar lo que estaba presenciando. Nicolás seguía aferrado a Lucía con una intensidad que trascendía el simple contacto físico y se adentraba en territorio espiritual. Sus pequeñas manos temblaban mientras tocaba suavemente el rostro de la mujer que había vivido en sus recuerdos durante 4 meses como una aparición benevolente que visitaba sus sueños todas las noches. Sus ojos verdes, que habían permanecido apagados como lámparas sin aceite durante tanto tiempo, ahora brillaban con una luz interior que Ricardo no había visto desde antes del accidente que cambió todo. El contraste era tan dramático que las empleadas que habían participado en la humillación inicial de Lucía ahora se encontraban congeladas en posiciones grotescas de shock absoluto. Carmen, la administradora que había ordenado la expulsión inmediata de la intrusa, sentía como su cara se drenaba de color hasta alcanzar una palidez cadavérica. María José, el ama de llaves que había pronunciado las palabras más venenosas, había llevado una mano a su garganta como si las palabras que había escupido anteriormente hubieran regresado para estrangularla con su propia crueldad.
Nicolás, dijo Ricardo con una voz que temblaba entre la esperanza desesperada y el miedo de quebrar el hechizo que parecía haber devuelto a su hijo al mundo de los vivos. Arrodillándose lentamente para quedar a la altura exacta de los ojos del niño. ¿Puedes decirme qué está pasando? ¿Puedes explicarme por qué esta señora te resulta familiar? El niño volteó hacia su padre con un movimiento que parecía emerger desde un trance profundo, y por primera vez en 4 meses que se habían sentido como 4 décadas de silencio sepulcral. Sus labios se movieron para formar palabras claras, cristalinas, cargadas de una emoción que había estado represada durante todo ese tiempo como agua detrás de una presa que finalmente se rompe. Es ella, papá. Es la señora que me salvó en el río. La del pañuelo rojo. La que me prometió que nunca me soltaría, y cumplió su promesa. Las palabras cayeron sobre la multitud de empleados reunidos como una revelación divina que reorganiza instantáneamente la realidad conocida. El aire mismo pareció cambiar de densidad, cargándose con una electricidad emocional que hacía que cada persona presente sintiera como si estuviera presenciando un milagro bíblico en tiempo real. Carmen, que minutos antes había caminado con la arrogancia de quien ejerce poder sobre los débiles. Ahora sintió como la sangre se le helaba en las venas con la comprensión gradual pero inexorable de que había estado a punto de cometer el error más grave de su vida profesional. Sus manos temblaron mientras la magnitud de lo que había estado a punto de hacer se asentaba en su conciencia como plomo derretido. María José bajó los brazos lentamente. Su expresión de desdén aristocrático transformándose en horror puro mientras comprendía que había dirigido su veneno verbal hacia la única persona en el mundo que había logrado lo que ni los mejores doctores del país habían conseguido. Devolver la voz y la alegría a Nicolás Mendoza. Lucía, aún confundida por la transformación súbita de su situación de paria social a centro de atención reverencial. Miró al niño que ahora identificaba claramente con un crecimiento gradual de reconocimiento que se extendía por su rostro como el amanecer sobre las montañas. Tú eres. Susurró con voz quebrada por la emoción, sus ojos llenándose de lágrimas que habían estado esperando meses para ser derramadas. ¿Tú eres el niño del río? ¿El que tenía tanto miedo? Sí, respondió Nicolás, y por primera vez en meses una sonrisa genuina floreció en su rostro como una rosa que se abre después de un invierno eterno. Y tú eres mi ángel. El ángel que me salvó cuando pensé que me iba a morir solo. Ricardo sintió como las lágrimas, esas lágrimas que había reprimido durante meses de noches sin dormir y días llenos de desesperación silenciosa. Finalmente se abrían paso por sus mejillas como ríos que han encontrado su cauce natural. Durante todos esos meses había buscado desesperadamente a esta mujer, había enviado investigadores privados a recorrer cada pueblo en un radio de 100 kilómetros. Había ofrecido recompensas económicas que habrían cambiado la vida de familias enteras, había hecho preguntas en cada mercado, cada iglesia, cada lugar donde la gente se reunía. Y ella había llegado a su casa por pura casualidad, solo para ser tratada con el desprecio reservado para los más vulnerables de la sociedad por personas que trabajaban para él y que representaban, según se daba cuenta ahora con vergüenza abrasadora, los valores que él mismo había modelado durante años de enfocarse únicamente en el éxito material. Señora, comenzó a decir Ricardo, pero se dio cuenta de que ni siquiera conocía el nombre de la mujer que había salvado lo que más amaba en el mundo. Lucía Morales, respondió ella, limpiándose las lágrimas que habían comenzado a rodar por sus mejillas como testimonios líquidos de 4 meses de no saber si el niño que había salvado había sobrevivido realmente a la experiencia traumática. Señora Morales, continuó Ricardo, y su voz se cargó con una emoción que no había permitido que otros escucharan jamás. Usted salvó a mi hijo cuando los médicos más caros del país no pudieron ayudarlo. Usted le devolvió la vida cuando yo ya había perdido toda esperanza de escuchar su voz otra vez. Nicolás se separó ligeramente de Lucía con movimientos cuidadosos, como si temiera que ella pudiera desaparecer si la soltaba demasiado bruscamente.
Metió la mano en el bolsillo delantero de su camisa con la solemnidad de quien está a punto de presentar evidencia crucial en un juicio, y con cuidado infinito, sacó un pequeño pañuelo rojo, arrugado por meses de uso constante, desteñido por lágrimas nocturnas, pero preservado como la reliquia más sagrada de su corta vida. «Mira, papá», dijo con una voz que era clara como agua de manantial. «Es el mismo que ella me puso ese día cuando tenía tanto frío y tanto miedo. Lo he cargado conmigo desde entonces. Todas las noches lo toco antes de dormir, y todas las mañanas cuando despierto, para recordar que no estoy solo en el mundo». Ricardo tomó el pañuelo con manos que temblaban como hojas en una tormenta. El tejido era simple, barato, el tipo de prenda que probablemente había costado unos pocos pesos en el mercado local, pero para él se había convertido instantáneamente en el objeto más valioso del mundo. Más precioso que todas las joyas, obras de arte y propiedades que había acumulado durante una vida de éxito empresarial. ¿Es suyo?, le preguntó a Lucía con una voz que apenas era un susurro reverencial. «Sí», asintió ella, tocando suavemente la tela que había pertenecido a su madre. «Se lo puse para que no tuviera frío, para que sintiera que alguien lo protegía. Era lo único que tenía en ese momento para consolarlo». El facendeiro se puso de pie lentamente, y su mirada recorrió deliberadamente a cada una de las personas que habían participado en la humillación sistemática de Lucía. Su voz, cuando finalmente habló, tenía el peso combinado de la autoridad absoluta y la furia justiciera de quien ha presenciado una injusticia que desafía toda comprensión humana. «Quiero que todos ustedes escuchen muy bien lo que voy a decir, porque estas palabras van a determinar su futuro en esta casa y posiblemente en cualquier otro lugar donde busquen trabajo después de esto. Esta mujer salvó la vida de mi hijo cuando ninguno de nosotros estaba ahí para protegerlo. Esta mujer le devolvió la voz a Nicolás cuando los mejores doctores del país habían declarado que era un caso perdido. Y ustedes la trataron como si fuera basura humana». El silencio que siguió a sus palabras fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Carmen intentó abrir la boca para ofrecer alguna justificación desesperada, pero Ricardo la silenció con una mirada que habría podido congelar lava volcánica. «No quiero escuchar excusas, explicaciones o justificaciones», continuó con una voz que resonaba como un juicio final. «Carmen, María José, y todos los que participaron en esto, consideren lo que acaba de pasar como su única advertencia. En esta casa no volverá a faltar el respeto a ninguna persona, sin importar su apariencia, su clase social o sus circunstancias económicas. El respeto es una deuda que todos los seres humanos se deben mutuamente por el simple hecho de existir». Se volvió hacia Lucía, y su expresión se transformó completamente, suavizándose hasta revelar una vulnerabilidad que pocas personas habían visto jamás. «Señora Morales, le pido 1000 disculpas por la forma en que fue tratada en mi casa. No hay palabras en ningún idioma que sean suficientes para expresar mi vergüenza por lo que presenció, y mi gratitud infinita por lo que hizo por mi familia». Lucía, completamente abrumada por la transformación radical de su situación, apenas pudo susurrar una respuesta que salió de lo más profundo de su corazón. «No sabía, yo no tenía idea de quién era él. Solo vi a un niño en peligro mortal, y hice lo que cualquier persona con corazón habría hecho». «Precisamente por eso», respondió Ricardo con una intensidad que rayaba en lo místico. «Porque lo hizo sin esperar nada a cambio, sin saber quién era, sin calcular beneficios. Porque para usted, él era simplemente un niño que necesitaba ayuda desesperadamente». Nicolás tomó la mano de Lucía y la de su padre con movimientos deliberados, uniéndolas en un gesto simple pero cargado de un significado que transformaría las vidas de todos los presentes para siempre. «Ahora ella puede quedarse con nosotros para siempre, ¿verdad, papá?», preguntó con una esperanza tan pura que iluminaba toda la habitación. «Ya no quiero que se vaya nunca más». Las palabras del niño flotaron en el aire cargado de emoción como una promesa de redención colectiva y nuevos comienzos que nadie había imaginado esa mañana cuando el día comenzó como cualquier otro día ordinario en la Hacienda El Mirador.
La mesa del comedor principal de la hacienda El Mirador, una obra maestra de carpintería colonial que había sido testigo de generaciones de reuniones familiares, negociaciones importantes y celebraciones memorables. Nunca había presenciado una cena tan peculiar y cargada de significado histórico. Las velas de cera pura ardían en candelabros de plata que habían pertenecido a la bisabuela de Ricardo, creando un ambiente de solemnidad ceremonial que parecía apropiado para la ocasión extraordinaria que se estaba desarrollando. Don Ricardo había insistido categóricamente en que Lucía se quedara no solo para la cena, sino como invitada de honor en el lugar que generalmente ocupaban únicamente los dignatarios más distinguidos de la región. Políticos influyentes, empresarios de renombre internacional y ocasionalmente algún miembro de familias aristocráticas europeas que visitaban sus inversiones latinoamericanas. Lucía se sentía profundamente incómoda navegando en ese océano de lujo que representaba un mundo completamente alienígena para alguien cuyas preocupaciones cotidianas giraban alrededor de estirar unos pocos pesos para cubrir las necesidades más básicas. Los candelabros de plata reflejaban luces que danzaban como joyas líquidas, los platos de porcelana fina tenían diseños tan delicados que parecían obras de arte que no deberían usarse para comer. Y los cubiertos pesaban más que toda su vajilla personal combinada. Todo en esa mesa le recordaba dolorosamente lo diferentes que eran sus mundos, el suyo, donde cada peso tenía que ser calculado y cada comida era una pequeña victoria contra la escasez, y donde la abundancia era tan natural que probablemente era invisible para quienes la vivían diariamente. Señora Morales, dijo Ricardo, levantando su copa de vino tinto que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en un mes completo. Quiero hacer un brindis solemne en su honor. Por la mujer que no solo me devolvió a mi hijo, sino que me enseñó el verdadero significado de la nobleza humana. Nicolás, sentado junto a Lucía en una silla que habían acercado especialmente para que pudiera estar lo más cerca posible de ella, no había soltado su mano en toda la tarde. Cada pocos minutos le susurraba algo al oído con la intimidad confiada de un niño que ha encontrado la seguridad emocional que había estado buscando desesperadamente, pequeños secretos, observaciones sobre la comida, preguntas sobre si le gustaba la casa, confirmaciones constantes de que ella seguía ahí y no era una alucinación producto de sus deseos más profundos. Las empleadas que servían la cena caminaban con una tensión palpable que transformaba cada movimiento en una performance de nerviosismo extremo. Carmen había sido degradada inmediatamente de administradora general a supervisora de cocina, una humillación pública que envió ondas de shock a través de toda la jerarquía doméstica. María José había recibido una suspensión sin goce de sueldo durante un mes completo, acompañada de la advertencia explícita de que cualquier comportamiento similar resultaría en despido inmediato sin recomendaciones. El mensaje de don Ricardo había sido transmitido con la claridad de un decreto presidencial, el respeto hacia todas las personas, independientemente de su clase social o apariencia física. No era una sugerencia cortés sino una regla absoluta e innegociable en su propiedad. Don Ricardo, dijo Lucía, bajando la copa de cristal que apenas había probado porque el alcohol le parecía un lujo incomprensible cuando había familias que no tenían suficiente dinero para comprar leche para sus hijos. No sé por qué está haciendo todo esto por mí. Yo solo hice lo que mi corazón me dictó en ese momento. Lo que cualquier persona con conciencia habría hecho al ver a un niño en peligro. No, señora Morales, respondió él, sacudiendo la cabeza con una vehemencia que sorprendió a todos los presentes. No cualquier persona. He vivido 62 años en este mundo, he conocido miles de personas en todos los niveles sociales. Y le aseguro que son muy pocas las personas realmente dispuestas a arriesgar su propia vida por un desconocido completo, especialmente cuando esa decisión no les traerá ningún beneficio personal visible. Durante el transcurso de la cena, que se extendió durante más de 2 horas porque Ricardo parecía insaciablemente curioso sobre cada detalle de la vida de Lucía, él fue conociendo gradualmente la historia completa de esa mujer extraordinaria. Su carrera como maestra rural, donde había tocado las vidas de cientos de niños durante 15 años de dedicación total.
La pérdida devastadora de su esposo en un accidente industrial que podría haberse evitado con mejores medidas de seguridad. La lucha diaria por sobrevivir económicamente en un sistema que parece diseñado específicamente para hacer invisible a las viudas de mediana edad sin conexiones sociales o recursos financieros. Cada detalle que ella compartía con la modestia natural de quien no se considera especial aumentaba proporcionalmente la admiración de Ricardo y, simultáneamente, su vergüenza profunda por el contraste abismal entre sus respectivas experiencias de vida. Aquí estaba una mujer que había perdido todo lo que era importante para ella y aún así conservaba un corazón capaz de actos de heroísmo espontáneo. Mientras él había pasado décadas acumulando riqueza material sin nunca preguntarse realmente sobre el impacto humano de sus decisiones empresariales. ¿Sabe qué es lo que más me impresiona de usted, señora Morales?, preguntó Ricardo mientras el postre era servido en platos que probablemente habían sido importados directamente desde París. Que después de todo lo que ha sufrido, después de todas las injusticias económicas y sociales que ha experimentado, todavía conserva un corazón lo suficientemente generoso como para arriesgar su vida por extraños. Lucía sonrió con esa tristeza sabia que caracteriza a las personas que han aprendido a encontrar belleza en medio del sufrimiento, a extraer lecciones valiosas de las experiencias más dolorosas. Mi madre siempre me enseñó que cuando una persona ha conocido íntimamente el dolor, el abandono, la desesperación, tiene la responsabilidad moral de hacer todo lo que esté a su alcance para evitárselo a otros. Que el sufrimiento personal puede convertirse en compasión universal si uno elige el camino correcto. Nicolás, que había estado escuchando la conversación con la atención concentrada que los niños reservan para las historias que sienten que son importantes para entender el mundo. De repente se puso de pie con un impulso que sorprendió a todos y abrazó a Lucía con una fuerza emocional que era desproporcionada para su tamaño físico. ¿Puedes quedarte para siempre?, preguntó con una voz llena de esperanza tan pura que era imposible escucharla sin sentir una emoción profunda. Ya no quiero que te vayas nunca más. Quiero que seas parte de mi familia para siempre. La pregunta dejó a Lucía completamente sin palabras, sumergida en una mezcla de gratitud, confusión y un miedo comprensible a permitirse esperar algo que podría ser demasiado hermoso para ser real. Ricardo observó la interacción entre su hijo y esa mujer extraordinaria con una atención que era casi científica en su intensidad. Y gradualmente una idea comenzó a formarse en su mente como una fotografía que se desarrolla lentamente en una habitación oscura. Señora Morales, dijo finalmente, después de varios minutos de contemplación silenciosa. Tengo una propuesta muy seria que hacerle. Pero antes de presentársela, quiero que entienda claramente que no se trata de caridad disfrazada, ni de un gesto condescendiente motivado por la culpa. Se trata de justicia, de reconocimiento y de una oportunidad mutua de crear algo significativo. Lucía lo miró con curiosidad mezclada con un temor comprensible ante lo desconocido. Porque había aprendido por experiencia que las propuestas que sonaban demasiado buenas para ser verdad generalmente escondían complicaciones que no eran evidentes en el momento inicial. Durante todos estos años que he manejado esta hacienda y mis otros negocios, me he enfocado exclusivamente en maximizar ganancias, en expandir propiedades, en acumular riqueza material, continuó Ricardo, caminando hasta la ventana gigante que daba hacia los campos que se extendían hasta el horizonte. Nunca me preocupé genuinamente por las comunidades locales, por las familias que viven en los pueblos cercanos, por el impacto social real de mis decisiones económicas. Se volvió para enfrentarla directamente, y su expresión tenía la seriedad de alguien que ha tomado una decisión que cambiará fundamentalmente el curso de su vida. Ver lo que usted ha pasado, conocer su historia, entender las injusticias sistemáticas que enfrenta gente buena como usted, me ha abierto los ojos de una manera que ni todos los libros de filosofía que he leído habían logrado. He decidido crear un programa integral de desarrollo comunitario para esta región, escuelas equipadas adecuadamente, clínicas de salud con personal competente,
Programas de capacitación laboral que realmente preparen a la gente para empleos dignos, apoyo específico para madres solteras y viudas, microcréditos para emprendimientos locales. Lucía escuchaba con una mezcla de fascinación y incredulidad. Porque la magnitud de lo que él estaba describiendo sonaba como el tipo de sueños utópicos que ella había tenido durante sus años como maestra pero que nunca había imaginado que fueran económicamente viables. Y quiero que usted dirija este programa completo, concluyó Ricardo. Quiero que sea la directora ejecutiva de la Fundación Esperanza, con autoridad total para tomar decisiones sobre prioridades, presupuestos y estrategias de implementación. Señor, yo no. Yo no tengo experiencia administrativa en proyectos de esa magnitud, comenzó a objetar Lucía, pero él la interrumpió con un gesto que era tanto autoritario como cariñoso. Tiene algo infinitamente más valioso que la experiencia técnica, dijo con una convicción que llenaba toda la habitación. Tiene corazón auténtico, comprensión real de las necesidades de la gente porque las ha vivido en carne propia. Y la perspectiva de alguien que sabe exactamente qué tipo de ayuda es verdaderamente útil versus qué tipo de ayuda es solo una manera de que los ricos se sientan mejor consigo mismos sin cambiar realmente nada. Nicolás aplaudió con entusiasmo desbordante, saltando en su silla como si hubiera presenciado el mejor espectáculo de circo de su vida. Sí. Sí. Dile que sí. Exclamó con una alegría contagiosa. Así podrás venir aquí todos los días, y podremos construir escuelas para todos los niños, y nadie más tendrá que sentirse solo como yo me sentí. Lucía miró alternativamente a padre e hijo, vio la esperanza genuina brillando en sus ojos como estrellas en una noche clara. Y sintió como algo profundo dentro de ella comenzaba a sanar después de meses de sentirse invisible e inútil. Por primera vez desde la muerte de Miguel, el futuro no le parecía una carga imposible de llevar sino una página en blanco llena de posibilidades hermosas. Yo, necesito tiempo para procesarlo todo, susurró, porque la magnitud del cambio que se le ofrecía era tan grande que su mente necesitaba espacio para comprenderlo completamente. Es que todo esto es tan diferente de lo que esperaba cuando toqué la puerta esta mañana. Por supuesto, respondió Ricardo con una paciencia que reflejaba genuino respeto por la prudencia de ella. Tómese todo el tiempo que necesite para pensarlo, para considerar todas las implicaciones. Pero sepa que independientemente de su decisión sobre el programa, esta casa siempre estará abierta para usted. Ya no como visitante, sino como miembro de esta familia. Las palabras resonaron en el comedor majestuoso como campanas de catedral que anuncian el inicio de una nueva era, prometiendo transformación no solo para Lucía, sino para todos los que habían sido testigos de ese momento extraordinario donde la vida demostró que los milagros todavía existen cuando los corazones humanos se abren completamente a la posibilidad de la redención mutua. 3 meses después de esa cena que cambió el curso de múltiples vidas, la hacienda El Mirador se había transformado en algo completamente irreconocible para quienes la habían conocido en su encarnación anterior como símbolo de elegancia aislada y privilegio exclusivo. Donde antes solo se escuchaban órdenes secas intercambiadas entre empleados que mantenían distancias sociales rígidas y el ruido mecánico de maquinaria diseñada para maximizar ganancias. Ahora resonaban constantemente las voces melodiosas de niños de todas las edades que llegaban cada tarde después de sus clases regulares para participar en los programas de refuerzo académico que Lucía había diseñado e implementado en el antiguo granero. La transformación del espacio físico había sido tan dramática como simbólica. El granero, que durante décadas había almacenado granos destinados únicamente a generar beneficios económicos para la familia Mendoza, ahora había sido convertido en un aula luminosa y acogedora donde las paredes estaban decoradas con mapamundis coloridos, alfabetos en múltiples idiomas, dibujos realizados por los estudiantes que mostraban sus sueños para el futuro, y estantes repletos de libros donados por familias de la capital que habían escuchado sobre el proyecto y querían contribuir a su éxito. Nicolás había recuperado no solamente su capacidad para comunicarse verbalmente,
sino una vitalidad y un entusiasmo por la vida que superaban incluso los niveles de energía que había demostrado antes del accidente traumático que casi termina con su vida. Cada mañana, inmediatamente después de desayunar, corría con la velocidad de un potro joven hasta la oficina provisional de Lucía. Ubicada estratégicamente en lo que antes había sido la sala de visitas menos utilizada de la casa principal, para contarle con lujo de detalle sus sueños nocturnos y sus planes ambiciosos para el día que comenzaba. Lucía. Lucía. Tienes que escuchar el sueño increíble que tuve anoche. Gritaba mientras irrumpía en la oficina con la energía de un huracán benevolente, interrumpiendo cualquier actividad administrativa que ella estuviera realizando. Soñé que construíamos una escuela tan grande y tan hermosa que todos los niños de todos los pueblos del valle podían estudiar ahí juntos, sin importar si sus papás tenían dinero o no. Lucía levantaba la vista de los documentos que revisaba meticulosamente, proyectos detallados para becas de estudio que cubrían desde útiles escolares hasta uniformes. Planes arquitectónicos para la construcción de pozos de agua potable en comunidades que llevaban años dependiendo de fuentes contaminadas. Programas de capacitación específicamente diseñados para madres solteras que necesitaban habilidades laborales que les permitieran independencia económica, y sonreía con una calidez que había ido creciendo exponencialmente día tras día como una planta que finalmente recibe la cantidad correcta de agua y luz solar. ¿Y qué más soñaste, pequeño arquitecto del futuro? Le preguntaba siempre, porque había aprendido que los sueños de los niños frecuentemente contienen intuiciones profundas sobre lo que realmente necesita el mundo. Que tú eras la directora de la escuela más importante del país, y que mi papá construía casas bonitas y seguras para todas las familias que no tienen donde vivir dignamente. Y que había doctores que visitaban todos los pueblos para cuidar a la gente enferma. Y que nadie tenía hambre nunca más. Las conversaciones diarias entre Nicolás y Lucía, caracterizadas por esa mezcla única de inocencia infantil y sabiduría intuitiva, habían comenzado a influir profundamente en Ricardo de maneras que él mismo no había anticipado completamente. El hombre que durante décadas había medido el éxito exclusivamente en términos de ganancias trimestrales, expansión de propiedades y acumulación de activos financieros. Ahora se encontraba revisando cada mañana propuestas para centros de salud comunitarios equipados con la tecnología médica más avanzada. Programas de desarrollo agrícola sostenible que respetaran tanto las tradiciones locales como las necesidades ambientales del futuro, y proyectos educativos que prepararan genuinamente a los jóvenes rurales para competir exitosamente en una economía global cada vez más compleja. La transformación no había sido un proceso fácil, fluido, o libre de resistencia y complicaciones significativas. Algunos empleados antiguos, particularmente aquellos que habían construido sus identidades profesionales alrededor del mantenimiento de jerarquías sociales rígidas y la preservación de privilegios exclusivos, habían renunciado voluntariamente cuando se dieron cuenta de que los cambios no eran temporales sino fundamentales e irreversibles. Habían declarado sentirse incómodos con lo que percibían como modificaciones demasiado progresistas que amenazaban el orden tradicional que había funcionado satisfactoriamente durante generaciones. Sin embargo, otros empleados habían abrazado la nueva filosofía con un entusiasmo genuino que sorprendió incluso a Ricardo. Descubrieron que trabajar en un ambiente donde el respeto mutuo era una expectativa básica, donde sus opiniones eran solicitadas y valoradas independientemente de su posición en la jerarquía formal, y donde podían ver el impacto humano directo y positivo de sus esfuerzos laborales, les proporcionaba una satisfacción profesional que nunca habían experimentado en trabajos anteriores. Carmen, quien había aprendido la lección más difícil y más transformadora de su vida profesional durante ese encuentro inicial con Lucía, se había convertido gradualmente en una de las colaboradoras más eficientes y comprometidas del programa de desarrollo comunitario. Su conocimiento detallado de las operaciones internas de la hacienda, combinado con una humildad recién descubierta que había reemplazado completamente su arrogancia anterior,
La había transformado en un puente invaluable entre el mundo de privilegios económicos donde había trabajado durante años y el mundo de necesidades reales donde ahora enfocaba sus energías. Señora Lucía, le dijo Carmen una tarde mientras organizaban meticulosamente donaciones de útiles escolares que habían llegado desde diferentes ciudades del país. Quiero que sepa que lo que pasó el día que usted llegó aquí por primera vez, eso me cambió para siempre como persona y como profesional. Nunca antes había visto mi propia arrogancia con tanta claridad, y nunca había comprendido realmente cómo mis actitudes afectaban a otras personas. Lucía pausó su trabajo de clasificación y miró a Carmen con esa comprensión profunda y libre de resentimiento que caracteriza a las personas que han aprendido a transformar sus propias heridas en sabiduría aplicable. Todos tenemos momentos en nuestras vidas en los que no somos la mejor versión de nosotros mismos. Respondió con una generosidad espiritual que había crecido exponencialmente desde que comenzó a sentirse útil y valorada nuevamente. Lo que realmente importa no es la perfección del pasado, sino lo que elegimos hacer con las lecciones que la vida nos enseña a través de nuestros errores. La historia de la mujer que devolvió la voz al heredero se había extendido por toda la región como un incendio benevolente que purifica el paisaje social, creando espacios para nuevos tipos de crecimiento humano. Las madres de los pueblos cercanos llegaban regularmente con sus hijos, no buscando limosnas o caridad tradicional, sino oportunidades genuinas de crecimiento personal y familiar que respetaran su dignidad mientras proporcionaban herramientas reales para mejorar sus circunstancias económicas y sociales. Lucía había establecido deliberadamente un sistema de intercambio justo que preservaba la autoestima de todas las familias participantes. Las familias contribuían con trabajo comunitario específico, productos agrícolas cultivados con sus propias manos o habilidades especializadas que poseían naturalmente a cambio de educación complementaria para sus hijos. Atención médica básica proporcionada por profesionales competentes o capacitación laboral que realmente los preparara para empleos dignos y sostenibles. No era caridad en el sentido tradicional que crea dependencia y resentimiento mutuo. Era una comunidad funcional funcionando exactamente como las comunidades humanas deberían funcionar, con reciprocidad, respeto mutuo y reconocimiento de que cada persona tiene algo valioso que contribuir al bienestar colectivo. Don Ricardo observaba estos cambios fundamentales con una mezcla de orgullo paternal, asombro profesional y ocasionalmente una humildad que rayaba en la reverencia religiosa. La mujer que había entrado a su casa siendo tratada sistemáticamente como una intrusa indeseable ahora era consultada regularmente por autoridades gubernamentales de nivel estatal y nacional que querían estudiar y replicar su modelo innovador en otras regiones del país que enfrentaban desafíos socioeconómicos similares. ¿Sabe qué es lo más extraordinario de todo este proceso de transformación? Le comentó Ricardo a su hermano mayor durante una de sus visitas mensuales. Mientras observaban a Nicolás jugar felizmente con un grupo de niños de diferentes clases sociales en el jardín que ahora servía como espacio de recreación comunitario. Que ella no está tratando de cambiar el mundo completo de una vez. Solo está enfocándose en ayudar concretamente a las personas específicas que están físicamente frente a ella cada día. Nicolás se había convertido espontáneamente en el embajador no oficial del proyecto, utilizando la naturalidad propia de los niños que no han aprendido todavía a autocensurarse por consideraciones políticas o sociales. Hacía preguntas directas que los adultos no se atrevían a formular por temor a parecer ignorantes o insensibles. Y proponía soluciones creativas que la experiencia adulta habría descartado prematuramente como imposibles o impracticables sin darles la oportunidad de ser exploradas adecuadamente. Papá, le dijo una noche durante la cena familiar, con esa seriedad característica de los niños cuando están procesando ideas complejas. ¿Por qué no construimos una biblioteca que también sea un parque grande? Así los niños pueden leer libros sentados bajo los árboles cuando hace buen clima, y los papás pueden descansar cómodamente en bancas bonitas mientras vigilan a sus hijos. La idea, que inicialmente Ricardo consideró caprichosa y posiblemente impracticable desde una perspectiva arquitectónica y presupuestaria,
Se convirtió gradualmente en el proyecto estrella de la fundación que habían establecido formalmente con estatus legal completo. El Parque Biblioteca Esperanza se inauguró oficialmente justo cuando se cumplían exactamente 6 meses del primer encuentro transformador entre Lucía y Nicolás. La transformación de la hacienda había sido tan profunda y tan ampliamente documentada por medios de comunicación regionales y nacionales que visitantes de otros países latinoamericanos y eventualmente de Europa y Norteamérica, llegaban regularmente para estudiar de primera mano lo que los medios académicos habían comenzado a llamar el milagro de San Rafael. Como una hacienda tradicional con estructuras sociales rígidas se había convertido en un modelo replicable de desarrollo comunitario. Sostenible que respetaba tanto las tradiciones culturales locales como las demandas de una economía moderna. Universidades de prestigio enviaban estudiantes de posgrado para realizar tesis doctorales sobre los aspectos sociológicos, económicos y psicológicos del proyecto. Organizaciones internacionales de desarrollo enviaban representantes para evaluar la posibilidad de implementar modelos similares en otras regiones rurales de América Latina que enfrentaban desafíos comparables. Pero para Lucía, rodeada diariamente de toda esta atención externa y reconocimiento profesional, el verdadero milagro seguía siendo exactamente el mismo que había sido desde el primer día. Ver cómo Nicolás corría cada mañana hacia ella con los ojos brillantes llenos de planes optimistas y esperanza contagiosa. Sabiendo con certeza absoluta que un momento espontáneo de bondad humana había germinado en algo mucho más grande y más hermoso de lo que jamás había imaginado en sus sueños más optimistas durante las noches solitarias después de la muerte de Miguel.